7, versículo 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Voy a leer de la versión textual, así que va a ser un poco diferente, pero sígame por favor con su Biblia. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente, que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Señor, en esta mañana te pedimos que seas tú, Padre, quien habla a nuestros corazones, quien confronte nuestras vidas, que seas tú, Espíritu Santo, quien escudriñe los corazones tanto de mí como de cada uno de los que estamos presentes. Haznos ver, haznos entender, haznos poner la mano en el arado y no voltear atrás, Señor. Te lo pedimos, por favor, usa tu palabra para que no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, como les mencionaba, es un gusto estar hoy con ustedes. Mi nombre es Samuel, para aquellos que no me conocen, sirvo en la Iglesia de Confraternidad Cristiana. Y pues hoy quiero hablarles acerca de esta parábola. Y quisiera que empecemos meditando en qué es una parábola, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos explicarle a alguien algo y no nos entiende con la definición básica, recurrimos a ilustraciones y comparaciones, ¿no es así? Recurrimos a ellas para que sea más fácil su comprensión. Y nadie hacía mejor esto que Jesús. Él nos dejó verdades eternas que son muy fáciles de entender, con imágenes muy vivas y cotidianas, para que tú y yo podamos aprender y no tengamos excusa alguna de que no hemos entendido el mensaje. Esto eran las parábolas y hoy vamos a hablar acerca de una. Por favor, ayúdeme levantando su mano si usted tiene más de un año congregándose en esta iglesia. Levante su mano si usted tiene más de un año congregándose. Déjela arriba si usted tiene más de 2 años congregándose en esta congregación. Si yo continúo preguntando, yo creo que habrá algunos aquí que están desde el inicio. Muchos de nosotros hemos ido a la iglesia desde pequeños por haber acompañado a nuestros padres. Ese es el caso mío, ciertamente. Y si el año tiene aproximadamente 52 a 53 domingos, de los cuales digamos que asistimos a unos 40 siendo positivos, porque la realidad y las estadísticas dicen que la gran mayoría de las personas que asisten a una iglesia asiste solamente el 66% del año. Ahora quiero que piense en esto. Si tú tienes un año congregándote aquí y has venido 40 domingos al año, tú tienes aproximadamente 40 sermones recibidos. Si tú tienes 2, 80 y sucesivamente. Y mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿no crees que has escuchado muchos sermones? ¿No crees que has estado sentado ahí recibiendo mucha enseñanza buena? Y la pregunta que continúa después de esto es: ¿qué has hecho con todo lo que has escuchado? ¿Qué has hecho con cada una de las palabras usadas por Dios a través de Roberto y cada uno de los siervos que se han parado aquí? ¿Qué has hecho con cada una de las palabras que Dios te ha enviado a ti? Porque justamente de esto se trata esta parábola. Para entender esta parábola necesitamos entender el contexto de esta misma.
Aquí Jesús usa la parábola con un objetivo muy claro. La utiliza como un cierre majestuoso a un sermón asombroso llamado el Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5 de este mismo Evangelio. Y después de enseñarles a las multitudes y a sus discípulos de cómo debían de vivir, específicamente a los discípulos, cómo debían de vivir, termina con esta parábola. Y si ustedes observan el comienzo, cuando dimos lectura a esta parábola, al leerla, Jesús no encubre el significado de su parábola. Él no encubre, Él no deja velado el significado y el propósito de su parábola, sino lo deja claro. Él no nos deja claro porque quiere que lo entendamos. Ahora, con la pregunta que les hice hace un momento, quiero que mediten. ¿Cuántos sermones creen que los discípulos y las multitudes escucharon de Jesús? El ministerio de Jesús duró solo 3 años. Y en esos 3 años no tuvo todo el tiempo de predicación. No había un horario establecido en el cual Él se sentara cada domingo o se parara cada domingo a predicar un sermón. Él sanaba a los enfermos, Él viajaba, Él pasaba tiempo de intimidad con sus discípulos. No todo el tiempo fueron sermones. Así que medita en esto. Muy posiblemente tú has escuchado más sermones que los discípulos de Cristo Jesús. Si tú has asistido por lo menos un año, posiblemente tengas más información del mismo Cristo que los discípulos recibieron. Y el mensaje de Jesús es el mismo para ellos que para ti. La diferencia, la única diferencia, es que nosotros hemos escuchado más veces la palabra de Cristo que ellos. Así que prestemos atención a esta parábola, porque el mensaje de Jesús es tanto para los que tienen años en la iglesia como para el que está aquí por primera vez en la iglesia. Como dice su palabra, el que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios quiere decirnos. La idea de esta parábola está íntimamente unida con los versículos anteriores, el versículo 20 y hasta el versículo 23, donde dice: así que por los frutos los reconoceréis. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos últimos pasajes nos están enseñando que para Jesús es importante llevar su mensaje a algo real, a algo practicable. Por eso les dice que el reino de los cielos no es del que aparenta algo, ni el de que tiene muchos logros, sino el de que vive lo que Él mismo les enseñó, del que obedece, del que aplica lo que ha escuchado. Jesús estaba siendo, en pocas palabras, responsables a sus oidores de las palabras escuchadas. Porque podemos escuchar y no sentirnos responsables de ellas diciendo: esto es para alguien más. Hace mucho tiempo, en 1652, un pastor en Inglaterra publicó un libro muy conocido y muy edificante que se titula Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo. Este pastor se llama Thomas Brooks, y el prefacio de su libro que escribió le hace una advertencia a sus lectores que creo yo es digna de recordar, porque va en sintonía con esta parábola de Jesús. Escuchen las palabras de este pastor llamado Thomas Brooks de hace mucho tiempo. Ten en claro que no es el conocimiento, ni lo que decimos, ni lo que el hombre lee, sino lo que el hombre hace, lo que en verdad lo hará feliz. Si saben esto, serán felices si lo practican.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Judas llamó a Cristo Señor, sin embargo lo traicionó y fue al lugar que le correspondía. Ah, cuántos Judas hay en estos días que besan a Cristo y aún así lo traicionan, que con sus palabras dicen profesar fe en Él, pero con sus obras lo niegan. Muchos que doblan su rodilla ante Él, pero en sus corazones lo desprecian, que le llaman Jesús, pero no le obedecen como su Señor. Lector, si no tienes un deseo intenso en practicar lo que lees, ¿para qué lees? ¿Para qué quieres aumentar tu propia condenación? Si la luz y el conocimiento no se convierten en algo práctico, entre más sepas, más miserable serás en el día del juicio. Tu luz y conocimiento te atormentarán más que todos los demonios en el infierno. Tu conocimiento será la vara que eternamente te castigue y el escorpión que siempre esté punzando. Tu conocimiento será ese gusano que eternamente te roerá. Por lo tanto, lee y esfuérzate a entender, para que entonces puedas hacer, o de lo contrario, perecerás para siempre. Esta parábola de Jesús nos hace una comparación entre dos tipos de constructores, uno sabio, prudente, y otro necio e insensato. Uno que edifica sobre la roca y otro que edifica sobre la arena. Ahora, leímos que los constructores edificaron en diferentes fundamentos, pero eso no significa que las circunstancias y las acciones de cada uno fueron radicalmente distintas. Hay elementos en esta historia que comparten ambos constructores. Primero que nada, si ustedes observan esta historia, ambos escucharon las palabras de Cristo. Porque en el versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, y en el versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, ambos escucharon la palabra de Dios. Ambos habían escuchado, digámoslo así, el Evangelio. Todos los que estamos aquí estamos escuchando la voz de Dios en esta mañana. Segundo, ambos comenzaron a construir al escuchar el mensaje de salvación. Escuchen lo que dice el 25 dice, 24, que edificó su casa sobre la roca después de haber escuchado. Y el 26 dice que edificó su casa sobre la arena. Ambos hombres pusieron manos en construcción. El problema era la forma en la que estaba haciendo cada quien su casa. Pero se pusieron a construir al mismo tiempo, tanto el insensato como el prudente. Y tercero, vemos que ambos construyeron en la misma locación. ¿Por qué digo esto? Porque la historia nos deja ver, el texto nos deja ver, que ambos experimentaron la misma tormenta. En otras palabras, las circunstancias de la vida, hermano, fueron exactamente las mismas. Básicamente fueron las mismas para estos dos constructores. No es que a uno le afectaba más la delincuencia que al otro. No es que uno vivía en un país menos corrupto que el otro. No es que uno tenía menos dificultades. No, la tormenta golpeó las dos casas. En este lugar, el que está sentado a tu lado está escuchando el mismo mensaje que tú. La pregunta es, ¿cómo será el final de cada uno de los que estamos aquí? ¿De salvación o de perdición? Y la cuarta cosa que podemos observar, similares de estos constructores, es que las casas de ambos parecían externamente idénticas. Externamente la narración no nos dice ni nos describe que hay algún tipo de diferencia entre estas dos casas. En otras palabras, la casa y la vida del insensato como la vida del prudente externaban una apariencia similar. Tal vez
Ambos se congregaban en esta iglesia. Ambos se portaban bien. Ambos servían en alguna manera en su congregación. Pero la trágica noticia de esta historia es que el final no fue el mismo para los dos. Entonces, ¿dónde están las diferencias? Si las casas externamente eran las mismas, ¿dónde están las diferencias? Pues al unir esta parábola con la advertencia previa del versículo 21 al 23, vemos que Jesús está advirtiendo a sus oidores, los que de aquel tiempo y a los de hoy, de examinarnos. Nos está advirtiendo en esta parábola en contra del peligro del autoengaño, de la autojustificación. Tal vez la diferencia, queridos hermanos, de estos dos constructores es más sutil de lo que pensamos. Leemos este versículo e inmediatamente juzgamos diciendo, era obvio identificar quién construyó sobre la arena y quién construyó sobre la roca. Pero estos son fundamentos, no fachada. Ambos construyeron sus casas. Tal vez esto es algo que no puede ver el ojo humano. Al primer constructor que tenemos aquí narrado es el constructor prudente, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Este constructor lo describe la Biblia como sabio, porque escogió un elemento estable, un elemento firme, un elemento inamovible. La Biblia usa la palabra y la comparación de la roca al nombre de Cristo para referir de su inamovilidad, de que Él no se moverá, que es un material de confianza para nosotros. Y este hombre depositó su confianza en lo que es estable. Ahora, cuando leemos esta misma parábola en el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que este hombre no tomó el camino fácil. Él puso fundamentos. Fundamentos no es una tarea fácil, no es una tarea rápida. Es una tarea que requiere tiempo, es una tarea que requiere esfuerzo. En Lucas 6:48 dice que el hombre prudente excavó profundamente. No excavó 1 metro, 2, sino que él fue lo más profundo hasta tocar piedra. Es vital ir profundo en nuestra vida personal con Dios. Es vital para nosotros tocar la piedra en nuestras vidas, que es Cristo Jesús. En el año 2001, el príncipe de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, alcancé a decirlo como se debe decir, decidió que él quería construir la isla más grande y más lujosa del mundo. Así que contrató a las personas necesarias para construir su isla, las llamó y las juntó para construir esta famosa palmera llamada Jumeirah. Esta pequeña isla le costó solamente $26 billones crearla. Esta isla agregó 78 kilómetros de costa a Dubái. Esta isla mide aproximadamente 5 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho, para que usted se pueda dar una imagen de ella. Y para hacer esta isla de tamaño tan grande y hacerla estable, este príncipe buscó todos los materiales, toda la ingeniería posible para hacer que no se hundiera su isla. Pero como él no quería que su isla, en su capricho, fuera un muelle, les dijo a los ingenieros: no quiero metal. Así que los ingenieros fueron a todas las canteras cercanas de Dubái y extrayeron aproximadamente 5.5 millones de metros cúbicos de piedra para hacer una pequeña isla. Retiraron 94 millones de metros cúbicos de arena para hacer una pequeña isla. Ahora quiero que se pongan a pensar, este príncipe, por delirante que suena, y extrovertido y extravagante que suena esta idea, buscaba algo firme. Buscaba seguridad en su isla antes de empezar con su lujo. Este hombre gastó tanto en material.
¿Por qué? Porque para él era importante no construir sobre lo inestable, tan similar al hombre de nuestra parábola, que construyó su casa sobre la roca, sobre el elemento fundamental. ¿Y con qué compara este constructor? Lo compara con el hombre que escucha la voz de Dios y la pone por obra. Dice el versículo 24: será comparado a un varón prudente al que oye y practica estas palabras. Jesús, en este asombroso sermón que predicó, Él elevó los estándares de los 10 mandamientos y puso ahora la ley de la gracia, que es mucho más difícil de obtener para el ser humano caído en pecado. Porque Él empezó con sus famosos: oísteis que fue dicho, mas ahora yo les digo. Hermano, déjeme le pregunto: ¿ama a sus enemigos? No me responda rápidamente, medítelo en su corazón. ¿Amas a tus enemigos? ¿Te airas con otros de manera descontrolada? ¿Codicias? ¿Adulteras en tu corazón? ¿Perdonas a tu pareja, a tus hijos? ¿Ayudas a los necesitados? ¿Oras para tener comunión con Dios? ¿Ayunas en tu tiempo privado para poder escuchar su voz y poner en sufrimiento tu carne? ¿Juzgas a los otros con misericordia? La marca de un verdadero discípulo de Jesús no es simplemente oír y creer, sino es oír, creer y hacer su voluntad. Los verdaderos discípulos son hacedores de su palabra, no son solo oidores. No nos engañemos a nosotros mismos, como dice Santiago 1, 23 y 24. No nos engañemos pensando que decimos conocer a Dios cuando en realidad nuestras vidas lo niegan. Porque si decimos conocer a Cristo y no lo obedecemos, no conocemos a Cristo en verdad. Tenemos un conocimiento superficial. ¿Recuerdan 1 de Juan 2, 3, 6? Si me acompaña ahí, 1 de Juan 2, 3, 6. Dice: y en esto sabemos que los que hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que obedece la palabra y verdaderamente se ha perfeccionado en el amor de Dios. Por esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El hombre sabio no se contenta con solo escuchar exhortaciones al arrepentimiento. El hombre sabio no se satisface solamente con creer, sino con vivir una vida santa. El hombre sabio se arrepiente, cree y deja hacer el mal y aprende a vivir de manera santa y pura delante de Dios. La casa edificada sobre la roca es aquel que obedece la palabra de Dios. Es aquel que está más preocupado por la justicia interna que por la justicia externa, como nos compartió nuestro hermano Cristian. Es el que escucha y pone por obra con un corazón agradecido. Es aquel que sus motivaciones son internas y no externas. Es aquel que se esfuerza por entrar por la puerta estrecha. Es ese tipo de constructor que no va a depositar sus esperanzas en rituales, ceremonias, sentimientos, experiencias, denominaciones o ninguna otra cosa que no sea Cristo. El hombre sabio construye cuidadosamente porque le es de suma importancia la integridad de su casa. Aquel que piensa futuro, aquel que ve más allá de un día o dos,
aquel que ve más allá del placer momentáneo y dice, ¿y la eternidad? ¿Cuál es el resultado, hermanos, de edificar sobre la roca? El versículo 25 nos los dice. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Cuál es el resultado de edificar sobre la roca, hermanos? Que en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad, nuestros cimientos no se mueven. En medio de la pérdida de alguien que amamos, nuestros cimientos siguen firmes porque es el mismo Dios. En medio del dolor, en medio de la enfermedad, Job dijo, seguiré alabando el nombre de mi Dios. Podrán venir tormentas, podrán venir enfermedades, podrá venir pobreza, podrá venir dificultad o tristeza, pero estas solamente golpearán en vano nuestra casa, porque la casa se mantendrá firme. Nuestra alma permanecerá serena ante la tormenta. ¿Por qué? Porque nuestra fe está firme sobre la roca. Mientras tanto, la pregunta que nos demanda esta historia hacernos es, ¿qué pasó con el otro constructor? Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Si hay algún material que es inestable para construir sobre él, los constructores y los que trabajan en esto, que están aquí, no me podrán dejar mentir, es la arena. Si hay algún lugar donde se tiene que cavar más profundo, es en la arena, porque es el material más inestable. Y la pregunta es, para nosotros, al leer esta historia, ¿y este hombre construye sobre esto? ¿Decide construir su patrimonio, su vida, sobre la arena? ¿Quién en su sano juicio construye su casa en algo que no tiene fundamento? ¿Quién gasta millones en algo que sabe que se puede caer en un instante? Solo aquel que está convencido que la arena es mármol, solo aquel que piensa que la arena es un material firme porque solamente ve su propio deseo inmediato. ¿Y a quién lo compara a Jesús? A este hombre insensato. Lo compara a aquel que oye las palabras de Jesús y no las hace. Son aquellos que profesan saber mucho acerca de Dios, de su verdad, pero no lo siguen, no lo obedecen diligentemente. Estas personas están en un gran autoengaño, pensando que su arena es lo suficientemente fuerte para resistir en aquel día malo. Son aquellos que prefieren entrar por la puerta ancha y el camino amplio que se dirige a la destrucción. Construir sobre la arena es construir, queridos hermanos, sobre nuestras propias opiniones, sobre nuestros propios propósitos, sobre nuestras emociones, que si usted no me va a dejar mentir, son extremadamente inestables. Hoy puedo estar feliz, mañana puedo estar triste. En este instante soy atento, en un segundo estoy distraído. Construir sobre la arena es hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Es complacernos a nosotros y no a sus mandamientos. Es buscar nuestros sueños y no sus propósitos. Es buscar nuestra satisfacción y no su gloria. Construir sobre la arena es ser insensato. Eso no quiere decir, escuche bien, que hemos dejado de construir. Eso no quiere decir que el constructor dejó de poner otro ladrillo más. Al cada domingo sentarnos, al cada reunión estar presente, al cada momento que tomo una decisión o hago un pensamiento, mi casa se sigue construyendo.
no hemos dejado de construir. Todos los días construimos con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Construimos nuestra casa. La pregunta es, ¿acaso esta casa aguantará durante la tempestad? ¿Acaso esta casa durará en medio del ciclón? Usted ha visto recientemente las noticias y usted ve lo frágil que somos como seres humanos. Harvey arrasó con toda la ciudad de Houston. La pregunta es, ¿mi casa estará de pie cuando Cristo venga? Fíjense cómo esto no quiere decir que no escuchemos la palabra de Dios. Porque esta parábola nos dice, lo compararé a aquel que escucha tiempo continuo, que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra. Y si no, ¿qué pasa? Que no la aplicamos. Segunda de Timoteo, acompáñenme a Segunda de Timoteo. En 2 de Timoteo 7, con 2 de Timoteo 2, 7. Dice, considera bien lo que quiero decir, ciertamente el Señor te dará entendimiento en todo. No, esperen, este es un pasaje correcto. Ok, este no es el pasaje, disculpen. En un pasaje de Timoteo nos deja claro cómo se ven estos dos tipos de hombres cuando nosotros entendemos que Cristo vendrá y Él tomará cuenta de cada uno de nosotros. Hermano, el necio siempre tiene prisa. El constructor necio siempre tiene prisa, siempre desea primero el placer, siempre busca el camino más corto, la manera más fácil, siempre quiere la solución rápida. ¿Cuál es tu camino como constructor? Construir sobre la arena es caer en el engaño supremo de Satanás, que es creer que una persona es salva cuando no la es. Ese es el engaño más grande de Satanás, de decir, tú eres salvo, ¿por qué buscas auxilio? Si tú eres salvo, ¿por qué extiendes tu mano a tu Salvador? Tú puedes. Cuando todo el tiempo necesitamos de la gracia de nuestro Salvador. Necesitamos meditar en qué tipo de constructores somos. Porque una persona que vive engañada pensando que está salvo, no ve la razón por la cual resistir a Satanás y buscar a Dios. El que cree que está bien con Dios, no va a buscar la paz con Él. Observen cómo lo dice Pablo en Tito 1, 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Dios está hablando aquí de hombres que predican la palabra incorrectamente, pero esta es la misma exhortación para que nos hace para nosotros. El que construye sobre la arena va a estar satisfecho, escuche, con escuchar y aprobar, pero nunca querrá ir más allá de esto. Se dice a sí mismo, todo está bien, alma mía, todo está bien. Nunca es libre de la esclavitud del pecado. Nunca se aferra a Cristo, nunca toma su cruz. Es un oidor de la verdad, pero no más. Escuche las palabras del pastor C.H. Spurgeon. Y dice, en nuestros tiempos, muchos solo quieren tener un ojo en las cosas de Dios. Carecen de sinceridad en confrontar sus almas.
Son negligentes en escudriñar sus corazones. Son negligentes en buscar amparo para con Dios en Cristo. No les importa vivir de Cristo. Leen mucho de Él, hablan mucho de Él, pero muy pocos comen su carne y beben su sangre. Esto solo causa un cristianismo tambaleante y sin esperanza. ¿Cuál es el resultado de construir sobre la arena? ¿Cuál es el resultado de un hombre necio que no va a la profundidad y que no escudriña su corazón y los pecados ocultos de él? El versículo 27 nos dice: y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Una total destrucción. Podría ser difícil en estos momentos distinguir estas dos casas, querido hermano, pero algo es seguro: cuando la tormenta llegue, solo una casa queda de pie. El que construye sobre la arena, su casa se vendrá abajo. La tormenta fue la misma a ambos le cayó la lluvia, en ambos recibieron torrentes, en ambos soplaron los vientos, pero esta tormenta solo destruyó una casa. Y quiero que observen cómo dice en el versículo 27, que no solamente se cayó la casa, sino el versículo 27 al final de ella dice: y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Queridos hermanos, la tormenta vendrá, las luchas, la enfermedad, la pobreza y sobre todas las cosas, el día del juicio del Señor vendrá. La pregunta es: ¿nuestra casa tiene buenos fundamentos? ¿Mi casa tiene buenos fundamentos? ¿Estoy construyendo sobre la roca? Quiero terminar con una pequeña ilustración de algo real. El 11 de marzo del 2011, a las 2:46 de la tarde, Japón experimentó uno de los terremotos más fuertes y más largos de su historia, a lo que en repercusión vino el tsunami más grande de su historia en ese país. A las 3:11, unos cuantos minutos después, este tsunami golpeó la ciudad de Kamaishi, y un constructor y florista de este pueblo que se llamaba Masao Sato describe este día. Escuche bien, porque se vuelve verdad esta parábola con esta verdad práctica. Describe ese día con estas palabras: nunca pensé que el tsunami fuera de tal magnitud. Nunca pensé que llegaría a este punto. Pero fue en cuestión de un instante que vi mi casa y mi carro ser arrastrados por el agua. No lo podía creer. Solo eran 3 años desde que por fin había conseguido terminar de construir mi casa. Estaba completamente asombrado. Es difícil describir lo que vi con palabras. Hermanos, las multitudes escucharon a Jesús y quedaron impresionadas. Dice la Biblia que quedaban asombradas de la sabiduría de Él, estupefactas a la idea de quién es este hombre que está predicando con tal autoridad. Aún con este sermón. Pero eso no es suficiente. Hermano, la verdad de su palabra demanda nuestra obediencia, demanda nuestra completa, doblegar nuestra completa voluntad ante Él con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Jesús no hacía las cosas solo por hacerlas. Jesús hacía todas las cosas con un propósito, y su propósito con esta palabra no era de asombrar a las personas con estas dos imágenes, sino que la gente entendiera la responsabilidad del
gran y asombroso sermón del monte que todos sabemos, de bienaventuranzas. Su predicación y todas las predicaciones, queridos hermanos, que ustedes escuchen desde este púlpito, deben llevarnos a accionar, deben llevarnos a vivir, deben llevarnos a morir a nosotros mismos, a obedecer su palabra, a ponerla por obra. De lo contrario, como dice este versículo, será grande nuestra ruina. Será grande nuestra ruina. Así que acerquémonos pues hoy a Dios, porque tenemos un Dios misericordioso, grande y temible, pero que, como dice Hebreos, podemos acercarnos confiadamente ante Él por la obra de Cristo Jesús. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino arrepiéntete y cree en Él. ¿En qué estás construyendo tu casa? ¿En tus hijos? ¿En tu carrera? ¿En tu trabajo? ¿En tu iglesia acaso? ¿O lo haces en Cristo Jesús? Solo Cristo en el día del juicio nos amparará delante del Padre. Solamente su vestimenta de justicia y solamente su sangre derramada en la cruz será la que nos dará acceso al Padre. Pero eso no es un ejercicio intelectual, queridos hermanos. Es una transformación íntegra de nuestras vidas. El día y en el momento que nosotros como hijos de Dios vivamos las palabras que hemos escuchado, nuestra sociedad será transformada para la gloria de Cristo. Oremos. Padre, vengo ante ti, venimos todos ante ti, porque ¿a quién iremos? ¿A quién iremos que nos dé salvación? Yo quiero pedirte perdón en esta mañana. Perdóname, Señor. Perdóname por confiar en mi arena. Perdóname por confiar en mis sueños, en mis propósitos, en mis deseos, en una persona. Perdóname, porque ya lo he experimentado, ya lo he visto anteriormente. Tarde que temprano esto cae. Pero tu palabra permanece para siempre y es nuestra roca en medio de la tribulación. Solo tus palabras nos infunden aliento. Solo tus palabras levantan al quebrantado. Solo tú. Ayúdanos a correr a la única fuente de salvación que eres tú. Ayúdanos a verlo, Señor. Quita la venda de los ojos de mis hermanos o de aquellos que aún no te conocen. Quita la venda de mis ojos si no veo, pero permítenos construir sobre la roca. Permítenos construir sobre Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.